Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo estabilizador. Ya hemos hablado de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de Gustavo Díaz Ordaz. Este presidente también le tocó implementar las medidas económicas para darle continuidad al modelo del desarrollo estabilizador. Sin embargo, pues empieza con una crisis y obviamente va a marcar este sexenio pues el final del desarrollo estabilizador. Gustavo Díaz Ordaz gobernó de 1964 a 1970. Se dice que este presidente fortaleció mucho lo que es el presidencialismo en México. ¿En qué va a consistir el presidencialismo? Pues en que la figura del presidente es la que va a acaparar y va a dominar prácticamente todos los aspectos del Estado. De hecho, se decía que Gustavo Díaz Ordaz era una persona con un carácter tan fuerte que prácticamente lo que se decía se tenía que hacer. Algo que sus decisiones que realizó durante su mandato y que en un momento dado generaron controversia. La primera limitó el derecho a huelga, prácticamente él controló los sindicatos y prohibió el derecho a realizar la huelga. Recordemos que la huelga es un derecho de los trabajadores para manifestarse cuando tienen inconformidades respecto al trato que reciben por parte de los patrones. Él desarrolla un plan agrario integral. ¿Qué significa esto? Que pues realiza reformas a la legislación agraria, pero también procura dar mayor énfasis al reparto de las tierras, crea una soberanía nacional bancaria. Esto que implica que los bancos no se van a dejar, o mejor dicho, la industria bancaria no se va a dejar regular tanto por el sector privado, sino que en un momento dado es el Estado quien lo va a controlar. Y de esta manera también va al rescate de la industria petrolera, ya que si bien es cierto, estaba nacionalizado el petróleo, teníamos ya lo que es Pemex, pero todavía se permitían cierto tipo de contratos con ciertas empresas extranjeras que se iban a encargar de realizar actividades de perforación y extracción, porque México no contaba con la infraestructura para eso. Sin embargo, el hecho de que se celebraran esa especie de contratos pues favorecía que el sector extranjero pues quisiera controlar Pemex, así que él empieza a limitarlo. Algo también que es de rescatarse durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y que en un momento dado fue omitido por los eventos sociales que surgieron fue la firma del Tratado de Tlatelolco, que prácticamente es un acuerdo a nivel internacional propuesto en su momento por Adolfo López Mateos, que era el que estaba tratando de impulsar esta iniciativa. Sin embargo, se materializa durante el sexenio de Díaz Ordaz. Este tratado prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento, es decir, el que se empiece a usar material nuclear. Prácticamente es un acuerdo de desarme nuclear para América Latina y el Caribe. Es por eso que México jamás va a poder crear bombas atómicas o bombas nucleares, porque este tratado así lo establece. Se firma el 14 de febrero del 67 y entra en vigor hasta abril de 1969. Algo también muy importante es que la persona que ustedes ven ahí, Alfonso García Robles, es quien se encargó de la redacción de este tratado y lo llevó a que en su momento él fuera galardonado con el Premio Nobel a la Paz por el contenido de este tratado. Bien, también durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se da la construcción de la primera línea del metro. También se construye el Estadio Azteca y el Palacio de los Deportes. ¿Por qué se realizan todas estas construcciones? Pues recordemos que los presidentes anteriores habían asumido ya compromisos a nivel internacional, compromisos deportivos como lo fueron las Olimpiadas y el Mundial, las Olimpiadas en el 68 y el Mundial en el 70, lo que implicó que México tuviera que invertir una gran cantidad de dinero en infraestructura porque no contaba ni con los estadios ni con las instalaciones deportivas que en un momento dado iban a ayudar para que México fuera anfitrión.
También para solventar los gastos de estas construcciones, pues obviamente se tuvieron que elevar los impuestos. Características de su política. Él hizo demasiado énfasis en los recursos naturales, creía que la riqueza natural de México podía ayudar a que, a que explotándose de forma adecuada, pues México pudiera crecer económicamente hablando. También se apoyó mucho en la industrialización, por eso construyó la siderúrgica Lázaro Cárdenas y fortaleció la infraestructura, por eso también construye la presa de la Amistad. Todo esto en un momento dado generó que la economía mexicana estuviera de cierto modo estabilizada. Sin embargo, les repito, ya para el final del sexenio pues se tuvieron que aumentar algunos impuestos para poder solventar los gastos que conllevaba ser anfitrión a nivel internacional. Con él se inicia lo que es la operación Rastrilleo. Les repito, ya había cierta inconformidad por el aumento de los impuestos. También había cierta inconformidad por el control que estaba ejerciendo el partido en ese momento hacia la sociedad. Sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz tenía una frase: el desorden abre la puerta a la anarquía o a la dictadura. Entonces, él decía, de alguna u otra forma se tiene que controlar. Se controló los levantamientos guerrilleros en Michoacán, e incluso en el norte de México, y también se da el famoso movimiento estudiantil de 1968. Bien, este movimiento estudiantil cabe destacar que inicia prácticamente por un pleito entre las porras de la Universidad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y las porras del Instituto Politécnico Nacional. Cuando se pelean estas porras interviene la policía, se habla de un número de estudiantes fallecidos, por lo que los estudiantes reclaman la desaparición del cuerpo de granaderos, limitar la autoridad de las fuerzas policíacas y demás. A este movimiento se le suman otros como son el de maestros, trabajadores, así que ya para el 2 de octubre de 1968, a tan solo 10 días de iniciar los Juegos Olímpicos, pues prácticamente se emite la orden para poder reprimir la manifestación y pues ese día 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pues los estudiantes fueron masacrados por el Escuadrón Olimpia del Ejército Mexicano. Se habla de miles de muertos y desaparecidos, aunque las noticias lo minimizaron. A los días siguientes, pues prácticamente todavía seguía el miedo, el temor, pero pues ya el Estado había tomado el control, había recuperado el control de la ciudad. Se dice incluso que esa masacre fue también un poco de presión por parte de Estados Unidos, porque los estudiantes ya estaban ocupando como estandarte las ideas de el Che Guevara y Fidel Castro. Recordemos que en esas épocas pues Estados Unidos también tenía una política antisocialista. Bien, aún después de la masacre, el 12 de octubre de 1968, México es sede, se hace la inauguración. De hecho hay quienes dicen que le tuvieron que bajar el sonido a las grabaciones porque se escuchaban las rechiflas en contra de Gustavo Díaz Ordaz. Algo que sucedió y que fue impactante para el mundo fue que por primera vez en estos Juegos Olímpicos una mujer enciende el pebetero, es la que prácticamente inaugura los Juegos Olímpicos. Ella fue Enriqueta Basilio. También se tiene el caso de Tommie Smith y John Carlos, que son dos corredores afroamericanos que en señal de protesta levantan el puño por la situación de los derechos que estaba sufriendo la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Cabe aclarar que después de esa protesta pacífica, pues fueron expulsados y sancionados por el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, en años recientes, ellos fueron galardonados y reconocidos por el propio comité. También algo muy importante es que en esas Olimpiadas México se lleva el primer lugar en natación. Felipe El Tibio Muñoz Capamas fue el jovencito que a tan solo 17 años logra vencer
a los favoritos que eran soviéticos y se lleva el primer lugar. En la foto ustedes pueden ver al chico del medio, pues es Felipe El Tibio Muñoz. Bien, una vez terminada la explicación, por favor realicen la actividad de rúbrica. Nos vemos pronto.